Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. Bienvenido, bienvenida a tu canal favorito de matemática, Tromemat y un nuevo video. En esta ocasión te voy a plantear el reto del día. ¿Puedes hallar el área de esta curiosa región sombreada? Bien, el problema me dice lo siguiente: calcular el área de la región sombreada si ABC es un cuadrado de lado 4 metros. Tú puedes apreciar el problema, ¿no? El enunciado, la ilustración y también las claves para que lo puedas intentar. Resolución. Como primer paso, vamos a ampliar la ilustración para tener una mejor apreciación del problema. Como puedes notar, yo ya he sombreado una parte del cuadrilátero y también he trazado un segmento, ¿no? Que luego te voy a explicar más adelante. Bien, voy a remarcar las dimensiones del cuadrilátero. En este caso, uno de sus lados es 4 metros, el lado BC. Y como me dicen que es un cuadrado, entonces el lado C también va a ser 4 metros, el lado AD 4 metros y el lado AB también 4 metros. Ahora el cuadrado ABC es igual a 4 por 4, 16 metros cuadrados. Muy bien. Y también vamos a hallar el área del triángulo BCD. Como podemos notar, el triángulo BCD tiene una igual superficie que el triángulo BAD. Bien. Entonces, como sabemos, el área de un triángulo rectángulo es base por altura sobre 2. En este caso, 4 por 4 sobre 2 y es 8 metros cuadrados. Bien, acá remarco el centro del cuadrilátero ABCD. En este caso, el punto K. Muy bien. Y ahora, este segmento KO me va a ayudar muchísimo en la resolución del problema. ¿Y por qué? Porque este segmento biseca al lado AD, regalándome dos partes iguales. Si este vale 2, acá también va a valer 2 y aquí también va a valer 2. ¿Por qué? Porque como sabemos, todo el lado mide 4 metros, 2 metros, 2 metros, 2 metros. Y notamos que esta es una semicircunferencia de radio 2. Muy bien. Decimos el área del triángulo OQD, OQD es igual a 2 por 2 sobre 2, que vendría a ser igual a 2 metros cuadrados. Ahora vamos por el área de esta zona de color azul. Bien, como pueden notar, esta zona de color azul es la cuarta parte de un círculo de radio 2. ¿Y por qué digo que es la cuarta parte? Porque es un sector circular de ángulo de 90 grados. Muy bien, entonces, para poder hallar el área de un sector circular de ángulo de 90 grados, que vendría a ser igual a la cuarta parte de un círculo, entonces como es la cuarta parte, digo que su área va a ser igual al área del círculo, en este caso, radio al cuadrado por pi sobre 4. Bien, en este caso el radio es 2, reemplazo 2 al cuadrado por pi sobre 4. Acá me sale 4pi sobre 4 y cancelo el 4 del numerador y el 4 del denominador. Me va a quedar solamente pi metros cuadrados. Bien, seguimos para hallar el área de esta parte roja, que parece un poco complicada, pero no lo es porque solo requiere un poco de razonamiento. Bien, como podemos apreciar en el problema, si yo quiero hallar toda esta parte, mira, toda esta parte que estoy remarcando, fuera de este sector circular grande de ángulo de 90, ¿no? Esta área, tendría que restar el área total del cuadrado menos el área de este sector circular. Y me va a quedar esta área, ¿no? Por diferencia de áreas. Muy bien. Entonces, como el área total es 16 metros cuadrados, entonces 16 menos
ojo aquí, para poder hallar el área de este sector circular, que vendría a ser la cuarta parte de un círculo de radio 4 metros. Entonces digo que va a ser igual a 4 al cuadrado por pi sobre 4. Sobre 4, ¿por qué? Porque es la cuarta parte. Muy bien. Entonces, y también pongo entre paréntesis toda esta operación y lo divido entre 2, porque el resultado de hacer esta diferencia de áreas me va a salir esta área. Y esta área se divide en dos partes, y estas dos partes son iguales. Si yo quiero hallar una de esas partes, por eso digo entre 2. Bueno, me va a quedar cancelando un 4 aquí y un 4 acá, porque hay una división de fracciones. 16 menos 4pi sobre 2. Bueno, acá voy a factorizar para poder facilitarme el trabajo. Saco un 4 afuera, allá adentro me va a quedar 4 menos pi. 4 por 4, 16, y 4 menos pi, menos 4pi. Y todo sobre 2. Saco la mitad del 4 y cancelo el 2 en el denominador. Me va a quedar 2 multiplicando 4 menos pi, paréntesis. Y esto vendría a ser igual a 8 menos 2pi metros cuadrados, que vendría a ser igual al área de esta parte roja. Bien. Desde un inicio el programa me está pidiendo hallar el área, ¿no?, de esta parte sombreada ploma. Yo voy a poner un valor de S para poder realizar las siguientes operaciones. Bien, igualando datos, tenemos que, si bien es cierto, el triángulo ABD tiene igual área que el triángulo BCD, como lo había mencionado inicialmente, y su área es 8 metros cuadrados. Pero acá va a ser igual, viéndolo bien, como lo he visto en varias partes pequeñas, va a ser igual a la parte roja que acabamos de hallar, más el S, que queremos encontrar su valor, ¿no? Porque eso es lo que nos pide el problema. La parte azul, ¿no?, la parte azul de ese sector circular, y la parte verde, ¿no?, de este triángulo rectángulo. Muy bien. Reemplazando los datos, tenemos que la parte roja es igual a 8 menos 2pi más S más pi, esta área, más 2. Esto lo igualamos a 8. Muy bien. Entonces me va a quedar, sacando del paréntesis, 8 menos 2pi más S más pi más 2 es igual a 8. Entonces, como acá tengo menos 2pi y acá también tengo más pi, como son términos semejantes, ya puedo operar. Entonces me va a quedar 8 menos pi más S más 2 es igual a 8. Acá tengo 8, acá tengo más 2, ¿qué hago? Lo sumo. 10 más S menos pi es igual a 8. Y acá, como acá veo el 10 positivo, paso al otro miembro restando, ¿no?, negativo. Me va a quedar 8 menos 10 menos 2. Acá lo pongo igual, ¿no?, S menos pi. Y este menos pi que está negativo, paso al otro miembro como positivo. Me va a quedar menos 2 más pi, que vendría a ser igual a pi menos 2, ¿no? Viene a ser lo mismo, ¿no? S vendría a ser igual, entonces, a pi menos 2 metros cuadrados. Y hallamos el problema. Entonces, marcando la clave, en este caso, la clave B, pi menos 2 metros cuadrados. Por lo tanto, nuestra respuesta sería: el área de la región sombreada es de pi menos 2 metros cuadrados. Bueno, eso es todo, amigas y amigos. Muchas gracias y hasta la próxima.